De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta serie que durante el mes de marzo hemos ido realizando. El primer lunes estuvimos con Gabo y el cine, el segundo lunes con Gabo como intelectual público. Hoy nos encontramos en torno a unos expertos de la obra literaria de Gabriel García Márquez, que seguramente nos van a dejar mucho más en qué pensar sobre la obra de ese increíble escritor. Muchas gracias también a los que nos acompañaron en la lectura continua que hicimos el jueves de la semana pasada en medio del aguacero, y que también tuvimos lectores durante 3 horas. Terminamos Crónica de una muerte anunciada gracias al apoyo que ustedes nos dieron. Muchísimas gracias por todo esto. Qué mejor ocasión que esta conversación sobre Gabo y la literatura para presentarles, además, o qué mejor ocasión no es, para presentarles el último número del Boletín Cultural y Bibliográfico, el número 85, que está dedicado a Gabriel García Márquez en su parte monográfica. Fue hace un par de años que justamente Enrique Serrano, quien está en la mesa y quien es miembro del comité editorial del Boletín Cultural, propuso dedicar un número a la revista Gabriel García Márquez, y desde entonces nos pusimos a trabajar en ello y a ubicar a las personas y todo el material gráfico, y el resultado se los presentamos hoy, después de un par de años de trabajo y de muchos ires y venires. Aprovecho además de este boletín que, como ustedes saben, en diferentes versiones ha circulado desde 1958, es la revista continua más establecida en Colombia, órgano de la Biblioteca Luis Ángel Arango, y es una memoria del acontecer bibliográfico de este país muy importante. Hoy aprovechamos también para mostrarles la edición digital que a partir de este número va a tener el Boletín Cultural y Bibliográfico. Ahí lo tienen ustedes en pantalla, lo encuentran en nuestra página web, y en este número colgamos el número completo, el número 85, donde ustedes van a encontrar todos los artículos, todo el material gráfico, donde se pueden hacer búsquedas por tema, por autor. Es algo que los lectores del boletín muchas veces nos han dicho: ay, pero sería buenísimo poder encontrar una cosa que yo publiqué en 1989, pues bueno, pronto ya lo vamos a poder hacer. Aquí tenemos este boletín completo con una novedad también, donde dice extras. Ustedes podrán encontrar material multimedia relacionado con el boletín. Ahí, por ejemplo, si vuelves a extra, quien quiera que esté navegando esto, que no sé muy bien dónde está, ahí tenemos una línea de tiempo, que si la puedes navegar, por favor, es la misma línea de tiempo que tenemos colgada afuera de la biblioteca. Ahí la tienen en una versión digital que es muy buena para usar en el colegio, con los alumnos, en las universidades, donde quieran. Ahí quedará colgada. Y también está el otro material multimedia que colgamos, es el primer capítulo de la novela gráfica que el Rey Naranjo publicó sobre García Márquez. Les agradecemos mucho a Rey Naranjo habernos permitido publicar este primer. Bájala un poquito más y ahí la encuentras. ¿Quién está navegando el boletín? Ah, ok, bájala un poquito, Sofi. Bueno, ustedes la encuentran cuando naveguen. En el futuro queremos poder poner mucho más material digital asociado al boletín para que sea una herramienta viva que todo el mundo pueda usar. En esta primera parte les estamos entregando el boletín 85 completo, los boletines desde 2012, texto completo, y poco a poco iremos subiendo hasta completar los números completos del boletín hasta 1958. Cuando tengamos ese archivo completo tendremos un patrimonio bibliográfico de este país de gran interés e importancia para todos, así que consúltenlo, mándenos sus sugerencias y sus observaciones, que nos van a ser de mucha utilidad. Con este abrebocas entonces de la revista, paso a presentar, y sin más preámbulos le damos la bienvenida a nuestros conferencistas que sin duda alguna han participado además en la producción de este boletín. La moderación está a cargo de Conrado Zuluaga, escritor, editor, ha sido director del Programa Nacional de Bibliotecas Públicas, director de la Biblioteca de la Universidad Externado de Colombia y director de la Biblioteca Nacional de Colombia, profesor de literatura en los Andes, en la Nacional y en la Javeriana. Durante 10 años fue editor de Alfaguara y durante 6 años de Panamericana Editorial.
de la parte editorial de Panamericana más bien. En la actualidad es cofundador y codirector con el profesor Andrés Lemencapié del proyecto Gabriel García Márquez de la Universidad de Colorado en Denver, y es profesor de la Universidad Nacional en la Maestría de Escrituras Creativas. Ha publicado varios libros, entre los que se cuentan novelas del dictador, Dictadores de Novela, Puerta Abierta, Gabriel García Márquez y otras puertas, El tren y sus gentes, en coautoría con Belisario Betancourt, y Gabriel García Márquez, El vicio incurable de contar. Nadie pues más autorizado para moderar esta mesa sobre García Márquez. Entre los participantes, lo que queremos es una reflexión de estos tres escritores de generaciones posteriores a la de García Márquez, qué significa ese legado. Tenemos entonces a Piedad Bonet, licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes y profesora de esta universidad, maestra en Teoría de Arte y Arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia. Ha publicado muchísimos libros de poemas, con el primero de ellos, De Círculo y Ceniza, recibió una mención en el concurso hispanoamericano de poesía Octavio Paz. Con El hilo de los días ganó el Premio Nacional de Poesía otorgado por Colcultura. Tiene, entre otras antologías, No es más que la vida, antología Lo demás es silencio, Los privilegios del olvido, Las herencias, que fue publicada en el 2008 por Editorial Visor, y luego con el libro de poemas también de Visor, Explicaciones no pedidas, ganó el Premio Casa de América de Madrid de Poesía Americana y el Premio Honorífico de Poesía José Lezama Lima de Casa de las Américas en Cuba. En el 2012 recibió el Premio de Poesía Poetas del Mundo Latino. En la esquina de allá tenemos a Enrique Serrano, comunicador social, filósofo, doctor de Filosofía de la Universidad Javeriana, máster en Estudios de Asia y África del Colegio de México y máster en Análisis de Problemas Políticos y Económicos Internacionales en la Universidad Externado y en el IEP de París. Actualmente trabaja como profesor de planta e investigador de las líneas de asuntos y dinámicas internacionales e historia y filosofía política del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario. Además forma parte del Consejo Editorial, como les decía, del Boletín Cultural y Bibliográfico, autor de uno de los artículos, también Conrado, es autor de uno de los artículos que trae el Boletín Cultural, y Enrique Serrano es autor, entre otros, de los libros La Marca de España, De parte de Dios y Tamerlán. A la entrada me enteré que mañana hace el lanzamiento de su última novela, La Diosa Mortal, en el Gimnasio Moderno. A las 7 de la noche los esperamos también, y la presentación va a estar justamente a cargo de Juan Esteban Costaín, que además de ser su colega como escritor, es su colega en la universidad también. Pasamos entonces a Juan Esteban Costaín, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario, en cuya biblioteca antigua ha pasado las mejores horas de su vida, creo, y ha sido traductor de libros griegos y latinos. En el 2004 publicó el libro de relatos Los Mártires, y en 2007 la novela histórica El naufragio del imperio. También publicó en el 2003 el libro filológico Librorum, y en el 2004 Una breve historia del pensamiento político occidental. Hoy en día es columnista del periódico El Tiempo. En la actualidad prepara una antología de los ensayistas latinos de la antigüedad tardía y una diatriba contra la independencia. Con su novela histórica Calcio se hizo acreedor al premio Espartaco durante la celebración del tradicional encuentro literario de la Semana Negra de Gijón en el 2013. Entonces, a nuestros escritores les damos la bienvenida, les agradecemos mucho por unirse a nosotros en este mes de marzo, dedicado a leer siempre y a recordar a Gabriel García Márquez. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo entonces a esta tercera sesión de homenaje a García Márquez. Como todos ustedes saben, el tema es Gabriel García Márquez y la literatura, y vamos a tratar de sostener una conversación entre los cuatro, pero como se trata de un homenaje y ya me evitaron tenerlos que presentar porque ya lo hizo nuestra querida amiga subgerente cultural del banco,
yo quiero leerles 4 cositas muy corticas, que son homenajes a García Márquez. No son mías, no se preocupen. No pude separar las hojas. Ya. Natalia Ginzburg en 1969, la autora italiana y escritora, autora de Las Palabras de la Noche, compañera de trabajo de Italo Calvino y de Paese, dijo en una reseña que tituló 100 años de soledad: sobre 100 años de soledad se ha escrito y hablado mucho, en Italia y fuera de Italia, pero a mí me gusta tanto que me da miedo que no se hable lo suficiente, que la gente la lea poco y que se pierda entre las miles de novelas que aparecen y las llegan de todas partes. Calvino, en 1972, en su novela Cien noches de un viajero. Aquí pues estoy recorriendo esta superficie vacía que es el mundo. Estamos en las últimas páginas de la novela. Hay un viento ras de tierra que se arrastra con ráfagas de sellisca los últimos residuos del mundo desaparecido. Un racimo de uvas maduras que parece recién cortado en sarmiento, un calcetín de lana, una articulación cardán bien aceitada y una página que se dirá arrancada de una novela en lengua española con un nombre de mujer, Amaranta. 2007, Peter Gay, el escritor de origen alemán nacionalizado en los Estados Unidos, en un libro que se llama Modernidad. Y dice que el último de los modernos, o el primero de ellos, es García Márquez. Dice, se trata de ficción, aunque relatada serenamente como una serie de hechos encadenados por un narrador eficiente al estilo patentado, no puedo dejar de repetirlo por Kafka. El resultado alcanzó una popularidad inmensa y no solo entre ellos, la élite literaria, de modo que muy semejante a Charles Dickens de un siglo antes, García Márquez satisfacía diversos registros diferentes del gusto a la vez, de diferentes gustos a la vez. Incluso los lectores incapaces de apreciar los recursos más sutiles de su narrativa encontraban en la obra algo que les entusiasmaba. En un capítulo dedicado a los éxitos de la vanguardia, 100 años de soledad ocuparía un lugar predominante. Y por último, Salman Rushdie, en el 2011, en sus memorias de Joseph Anton, que como ustedes saben es Joseph Conrad Anton Chekhov. Y en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, la compañía de manera encabezada por Mr. Brown, nombre que bien podría salir en una película de Tarantino, masacró a 3.000 huelguistas en la Plaza Mayor de Macondo. Después de la matanza, se llevó a cabo una limpieza tan perfecta que el incidente pudo negarse rotundamente. Nunca ocurrió, salvo en la memoria de José Arcadio II, que lo vio todo. Contra la brutalidad, recordar es la única defensa. Ahora sí, damos comienzo a esta conversación. Yo tengo una pregunta para todos. Tengo 4 preguntas en total, pero se pueden reducir a 2. Y la primera sería esta. ¿Cuándo leyeron por primera vez a García Márquez? ¿Y cuándo descubrieron su verdadera dimensión? ¿Piensas tú? Bueno, la mayor. La mayor, sí. Aquí estamos, el final de la década de los 40, el comienzo de la década de los 50, los 60 en Enrique Serrano y los 70 y casi el final de los 70 en Juan Esteban. Entonces está todo el abanico completo. Yo conocí a García Márquez a través de 100 años de soledad y no podía haberlo leído en un lugar más oportuno y más revelador. Yo estaba en el último año de bachillerato, era 1968, y una compañera mía me invitó a pasar vacaciones a Sincelejo. Esta mañana me preguntaron que cómo había conseguido el libro y no tengo ni idea. No creo que fuera mi papá el que me lo compró. Yo creo que yo me lo agencié.
Yo en ese momento ya tenía clarísimo que quería estudiar literatura y sobre todo que quería ser escritora. Desde hacía mucho tiempo yo sabía que yo quería ser escritora. Estaba a puertas de entrar a la universidad. Entonces me llevé ese libro, pero de manera completamente casual, para esa ciudad que es Sincelejo, y allí me lo leí en mis ratos libres. Entonces, yo soy de Antioquia, de un pueblo remoto de Antioquia, allá viví 7 años y luego me siento totalmente bogotana porque vivo aquí desde los 7 años. La cultura costeña, yo me había aproximado a ella solamente a través de las compañeras mías de colegio internas. Mandaban a las niñas costeñas a estudiar. Yo estudié en Bucaramanga un año que me mandaron castigada interna y de resto estudié aquí en un colegio de monjas españolas. Y las niñas internas venían a estudiar, pero entonces mi conocimiento de la costa atlántica era sumamente superficial. Entonces para mí fue extraordinario leer 100 años de soledad en un ámbito donde había parrandas vallenatas, donde la cuestión machista era sumamente acusada, donde había fiestas de las niñas de la élite en el club y esas niñas iban a estudiar a París y aprendían a tocar piano y de alguna manera eran Amaranta Úrsula. Después lo comprendí, donde yo vivía o pasé esas vacaciones en una casa de una de las familias más connotadas de Sincelejo, que quedaba al frente de la casa de los Guerra Tulega, que todos conocemos muy bien en este país. Y había allí una, voy a decirlo en las palabras de García Márquez, una hermana bastarda de la señora de la casa. Y esa digamos, hija ilegítima del padre era tratada con cariño, era absolutamente acogida como en la cultura costeña, cosa que yo no sabía, y sobre todo como en los libros de García Márquez. También me tocó ver esas casas de puertas abiertas que yo había visto solo en la infancia en mi pueblo donde no había ladrones. Allí en esas casas de Sincelejo las puertas de las casas estaban abiertas a toda hora, todo el mundo entraba así como Pedro por su casa y siempre había comida y hospitalidad y risa. Era un mundo muy, muy amplio, un mundo muy generoso, un mundo muy parrandero, un mundo también muy discriminativo, por ejemplo, de la mujer. Allí yo percibí cantidades de cosas que antes no conocía. Y me leí esa novela entre la fascinación y la confusión. Porque cuando llegué al episodio en que supuestamente matan a todos los que están en la plaza, ¿cierto? Y luego dice uno de ellos que fueron 3000 todos los que estaban en la estación, ¿sí? Que estaban esperando el tren. Y luego, sin embargo, hay una mujer que dice, no hubo muertos en Macondo, jamás hubo muertos en Macondo desde los tiempos de tu tío, el coronel Aureliano Buendía. Y entonces yo, que venía de leer a Dostoyevsky, a Tolstoy y a Balzac, me quedé sin entender qué era lo que sucedía. Entonces voy a contestar la segunda parte de la pregunta. Yo disfruté mucho la novela, pero probablemente no la comprendí. Cuando entendí la importancia de García Márquez. Al año siguiente yo entré a la Universidad de los Andes a estudiar literatura. Allá mi maestra María Teresa Cristina, nos estudiamos con ella, leímos algunas de las obras de García Márquez. Y ahí yo comprendí digamos, la magnitud de su talento. Podría decir que principalmente a través de El coronel no tiene quien escriba, que fue una novela que me deslumbró. Pero luego, cuando yo fui maestra,
en la Universidad de los Andes, que lo fui durante muchísimos años. Entonces yo fui maestra de un curso que se llamaba García Márquez. Y ahí me leí una por una, o me leí no, porque ya me las había leído, pero releí, o a medida que iban saliendo me las leía, todas estas novelas, y comprendí muchas cosas maravillosas que no me quiero extender ahora. Yo creo que después volveremos sobre esos tópicos. Comprendí que no hay un García Márquez, sino muchos, que no es un hombre que se petrificó en una fórmula, como podríamos decir con perdón y con respeto de un pintor como Botero, ¿sí?, que es extraordinario pero que se parece demasiado a sí mismo. García Márquez tiene una novela como El Coronel, pero tiene una novela como El Otoño del Patriarca, que es la desmesura y la llevada al límite del barroco y del realismo mágico, pero es capaz de regresar a Crónica de una muerte anunciada. Es un hombre que siempre está buscando y que probablemente se repita en algún momento, pero como todos, ¿no? Pero esa búsqueda suya, esa manera de entrar a los mundos imaginativos que lo obsesionaban de manera completamente diferente, me hizo saber y ahorita me hace reafirmar que él es un escritor, digamos, monstruoso, como más allá de casi todos, diría yo. Entonces ahí fue que comprendí eso, y tendría muchas razones para decir por qué es extraordinario fuera de la que acabo de decir, pero pues quiero darle la palabra a mis compañeros ahora. Antes de que me conteste Enrique y Juan Esteban, eres muy afortunada, yo no lo descubrí tan rápidamente. Yo venía al colegio a leer a Tolstói, a Dostoyevsky, a Nietzsche, a Papini y otras cosas, y yo creo que no lo leí en el colegio, que llegué a la universidad sin leerlo. Llego a la universidad en el 68 y lo leo ahí y tampoco lo percibo después, ya al comienzo del 70, cuando me siento a estudiarlo por mi cuenta. Pero me parece muy afortunado, además, leerlo en Sincelejo, eso me parece espectacular, realmente. Una casualidad verdaderamente fabulosa, porque me abrió los ojos. Después yo leí ese libro maravilloso de Virginia Gutiérrez de Pineda, que habla de que leíamos todos en esa época, que habla de las 4 grandes culturas en Colombia. No sé, la de los Santanderes, la costeña, bueno, la antioqueña, y yo percibí, digamos, en ese libro, o sea, vi de manera concreta la tipificación de lo que yo había vivido simultáneamente leyendo la novela de García Márquez y leyendo ese mundo allá en Sincelejo. Claro. A ver, Juan Esteban. Bueno, pues yo pertenezco a una generación para la que García Márquez ya era una estatua de piedra y el objeto tortuoso y permanente de las tareas del colegio. Digamos que para la gente de mi generación, García Márquez es el autor de nuestras peores tardes y noches, porque nos la pasamos haciendo carteleras, descifrando la genealogía de los Buendía en 100 años de soledad, y cosas aún peores. Entonces, debo decir que yo lo descubrí para bien muy temprano en el colegio, en un sitio bastante parecido a Sincelejo, que es Popayán, que es como un Macondo de tierra templada, donde todo lo que dice García Márquez adquiere sentido, porque esa es una ciudad cuyo destino y cuya personalidad están tejidos por el delirio y el absurdo. Entonces allá García Márquez es un autor realista y positivista.
Y además, pues yo era vaguísimo. Toda la vida lo fui y lo he sido. Cada vez trabajo más para merecerlo. Entonces, odiaba leer, nunca hacía las tareas y tenía una profesora de español que a manera de castigo siempre me ponía a leer cosas. Y una vez me hizo leer en público ante mis compañeros, creo que fue en quinto de primaria o en primero de bachillerato, no me acuerdo, en quinto de primaria me hizo leer el relato de un náufrago. Y yo fui el lector durante varias jornadas de ese texto magistral en el que ya está presente todo el talento y el arte y el embrujo de García Márquez y de su estilo. Y entonces lo descubrí ahí, y yo sí debo decir que también percibí su dimensión descomunal en esa lectura, porque yo pensaba, si este tipo, que ya es un clásico, que es un ladrillo, me está gustando a mí, es porque tiene que ser muy bueno. Es decir, no había ninguna razón para que a mí me gustara ningún libro. Y yo leyendo eso, no quería que el texto se acabara. Entonces ahí descubrí que ese tipo era un maestro y que era un artista y que estaba logrando lo que debe lograr todo gran escritor, que es atrapar con la red de las palabras a cualquier lector. Y la dimensión de García Márquez, hablaremos ahora de eso también seguramente, pero la dimensión universal de García Márquez, no solo para la lengua española, sino para la literatura, tiene que ver con que es un autor que le llega a todo el mundo. Seduce a lectores de todos los mundos, de todas las edades, de todos los tiempos, y eso es algo que a mí me conmueve y me maravilla todavía hoy. Entonces lo descubrí en el colegio, luego nunca más volví a él por miedo a que se me quitara ese buen sabor de mis horas de vagancia. Y entonces no leí ni 100 años de soledad, ni El Coronel, sino hasta cuando ya la lectura para mí era una vocación consciente y una gran pasión, y a tientas fui volviendo a García Márquez a ver si volví a tener la misma experiencia que tuve leyéndolo en el colegio, y resultó que sí. También pertenezco a una generación, por suerte, en la que, y hablo ya en el oficio de escribir, pertenezco a una generación en la que García Márquez pues no ha sido un lastre ni una sombra, sino un abuelo muy grato. Entonces yo sí me entré sin prevenciones a su obra entera, y no soy un amante de su estilo, no soy un groupie de García Márquez, tampoco me siento obligado a despreciarlo, pero debo decir que me encanta y que me parece un portento de nuestra lengua, un milagro del estilo en la lengua española, y un gran escritor. Y eso coincide con mi visión de los 11 años, cuando por desgracia no tenía compañeras internas, a diferencia de Piedad, que era lo único que me había gustado en ese momento. Enrique, ¿y tú? Yo creo que García Márquez está ligado a la vida de todos los colombianos en mayor o menor medida, pero el descubrimiento también fue muy lento e involuntario. Yo, antes de descubrir a García Márquez, descubrí la vida en la costa. Estuve 6 meses viviendo en Valledupar y luego 6 meses viviendo en Cartagena. Tenía la perspectiva de que el mundo era a la bogotana, muy cerrado y moderado. Ya Bogotá no es así, pero lo era en aquellos tiempos. Y pues yo venía de un ambiente muy conservador y además muy ligado a la religión, a una fe sincera, cosa que hoy parece como del siglo XVIII.
La perspectiva del mundo que tenía estaba cerrada sobre los límites de la Bogotá de los años 70 y particularmente de una Bogotá muy de familias y de casas. Y este mundo caribe me empezó a mostrar posibilidades del hombre y de la libertad que no había tomado en consideración. Una de ellas fue la idea, en aquel tiempo desmesurada, de ser marinero. Logré, por una razón y por otra, entrar a la flota mercante y hacer un curso de marinería en ese tiempo para poder recibir la licencia de navegación que había obtenido en el SENA. Había que tejer redes durante la noche entera, porque yo estaba buscando esa licencia, pero tenía que volverme pescador o un simulacro de pescador, pero en el mundo caribeño eso era perfectamente posible, porque las redes se tejen en el Parque Bolívar tomando ron toda la noche. Ese tipo de cosas que yo no había imaginado eran posibles ahí, y era incluso de ley. Tenía un compañero en aquella empresa llamado Dagoberto Galet, nunca más lo he vuelto a ver, pero después lo supe, un personaje de García Márquez. En fin, el mundo caribe me fue conduciendo a esa desmesura que pronto sería la regla en cuestión. Durante un largo tiempo nosotros llegábamos a creer que este era un país razonable y que tenía un horizonte perfectamente delineado, pero resultó que no era así. Empezó la década de los 80, que fue particularmente difícil. Una serie de contradicciones gigantescas se fueron acumulando, y justamente fue la década en la que ganó el Nobel García Márquez, en el año 82. Yo era ya marinero, viajaba por puertos en el mundo, tenía una serie de impresiones alocadas, y una de ellas fue un día comprar en una librería de Barranquilla La hojarasca. Fue el primer libro que leí. No lo entendía, tenía una serie de reparos, particularmente los reparos que le hacía a mi papá, que consideraba que aunque García Márquez, decía él, era un genio, usaba el lenguaje de un modo brutal, desmedido. Esa condición era para nosotros muy importante, porque yo había sido toda la vida un cultor del lenguaje, y creo que del lenguaje en el sentido amplio y universal, y de la lengua en el sentido particular. Una lengua bella, bien entramada, dulce, razonable, poderosa, pero que fluía como un río silenciosamente, mientras que García Márquez era un cúmulo de remolinos, de idas y venidas imprevistas, de gargantas, digamos, en el río, y por tanto la hojarasca me parecía algo tremendo, abrumador. Yo efectivamente leía literatura del siglo XIX, y también con un ánimo de, digamos, de observador. Es curioso que hubiera surgido ahí la idea de ser escritor, considerando que, a mi juicio, o por lo menos en ese momento como lo entendía, ya todo estaba escrito. Todo lo brillante, todo lo bello estaba bien escrito ya. Entonces fui llegando a él a través de La hojarasca, y luego de las crónicas y de las lecturas, textos costeños, esa edición de Bruguera que salió en 2 tomos, en donde leí además esos magníficos artículos que escribía en los años 40, en los años 50, en los diarios de la costa y en Caracas, en los diarios de Caracas. También me permitió descubrir a Venezuela, una serie de mundos y de posibilidades que no había considerado. El descubrimiento de Cuba, cosa que para nosotros era en aquellos tiempos realmente sorprendente. Esa fuerza abrumadora con la que se habla, ese énfasis casi violento con el que se insiste en una cosa o en otra, con el que se repite, y dar realce a las palabras, verdadero
fuego, de verdadera fuerza. Para mí entonces fue como una hoguera que se va prendiendo cada vez más hasta que alcanza un calor inmenso, pues extraordinario. Durante los años 80 leí algunos libros tratando de rehuir 100 años de soledad y cuando ya en los finales de los 80, en esos años también muy agitados, muy feroces, ya tenía yo incluso una hija, ya una vida más o menos construida, leí finalmente 100 años de soledad, con la sorpresa de que no me desagradó, con la sorpresa de que fue aleccionador y extraordinario, con la idea de que parecía muy difícil seguir la genealogía de los Buendía, y sin embargo cada uno era un personaje poderoso, afirmado sobre sí mismo, como un escaño y un escalón en un peldaño que yo debía trepar. Y así, de esa manera desordenada y alucinada, fui llegando a comprender, o por lo menos a entender, si es que no lo comprendía todavía, a García Márquez. Y creo que para bien mío y para bien de todos nosotros es una labor que he continuado con gran convicción y con la certeza de que no terminará nunca, pero siempre será placentera. A mí me pasa un poco un mucho, como diría alguien, mucho lo de Natalia Gisbert, es decir, a mí me preocupa que no lo lea más gente. En un país como el nuestro, donde buena parte del país tiene juicios de valor y no lo leo porque es de la costa, o al revés, no lo leo porque es del interior. Aunque ustedes me miren la cabeza, ustedes saben que es cierto lo que estoy diciendo. Yo le pregunté a una señora muy culta, muy lectora, la madre de un amigo mío, entrañable, y dije, nana, ¿tú lees a García Márquez? Y me miró con unos ojos azules fulminantes y me dijo, yo a ese sambo no lo leo. Pero la mitad no lee, yo creo que la mitad del país no lee a García Márquez porque es amigo de Clinton, y la otra mitad no lo lee porque es amigo de Fidel Castro. Es así, no se ríen porque es así. Y a mí eso me parece terrible. Me parece terrible que esos sean los juicios de valor para escoger o no un libro. Porque además, la verdad está en el estilo de cada uno. Porque como dice Enrique, todo está contado hace muchos años. Hace miles de años todo está contado. Y en número está todo. En número hay 191 formas de morir distintas. Está dicho todo. Pero lo que sigue perdurando es la voluntad de cada uno de contarlo a su manera, ¿no? Entonces, repito, a mí me preocupa mucho que no lo leamos lo suficiente. A mí me preocupa que los maestros de literatura y de español, cuando los chicos salen a vacaciones, les digan, ¿se van de vacaciones? Se leen El Coronel en vacaciones. Por favor, vamos de vacaciones, señor. Se leen El Coronel y rayan el perfil psicológico del coronel. Pero un exabrupto mayúsculo. Más que propiciar la lectura, eso es vacunar a los niños contra la lectura. Entonces a mí sí me gustaría mucho que todos los años hiciéramos un homenaje como el de leer Crónica de una muerte anunciada, o leer El Coronel, o leer La Hojarasca, o leer los primeros 10 capítulos de 100 años de soledad. Propiciar la lectura, es decir, yo pienso que el mejor... Alguien me decía alguna vez, cuando yo trabajaba en Alfaguara, la gente que venía de Aguilar y Alfaguara, que tenía ya 25 años de existencia, me decía, la mejor recomendación es cuando adelante en una tarima hay un profesor hablando de matemáticas o de religión, y un chico le está diciendo al otro por debajo del pupitre, ¿ya leíste esto? Esa es la mejor recomendación para que un libro se dispare y empiece a leerlo medio mundo.
Por fortuna las estadísticas nos dicen que llevamos más de 50 millones de ejemplares vendidos de 100 años de soledad. La editorial china que lanzó en el 2011 la primera edición oficial de 100 años de soledad del chino comentó a los 10 meses de haber salido que había agotado la primera edición de 1 millón de ejemplares. Uno lo encuentra en todas partes. Cuando yo era profesor en la universidad, una vez una chica se ausentó y de pronto volvió a aparecer y le dije, ¿usted no andaba? Hace un mes no dio una clase. Mi hijo estaba en Islandia de vacaciones. Le dije, buena época para pasar vacaciones, pleno curso en la universidad. Me dijo, me traje un regalo. Nunca recibo regalos y me de los alumnos, pero me dio curiosidad que le podían traer a uno de Islandia. Yo pensé en una piedra del mar del norte o alguna cosa así. Y me dejó con un paquete envuelto y lo abrí y era 100 años de soledad en islandés. Lo único que entendía era Aureliano, por supuesto. O José Arcadio. Desde entonces me propuse conseguirlo en otros idiomas, pero no como hace un amigo que tengo por ahí que los pide por internet y les llegan a la casa. Eso no tiene gracia. Esos son los beneficios de la tecnología. La gracia es uno entrar a una tienda en Turquía y decir 100 años de soledad y le digan, tómelo. Esa es la gracia. Llegar a Tokio y decir 100 años de soledad, aquí tiene. En ninguna parte del mundo les dirán, ¿qué? ¿Quién? Jamás. Todo el mundo sabe quién es García Márquez. Todo el mundo sabe quién escribió 100 años de soledad. Mucho antes del premio Nobel. El premio Nobel ya volvió, es una varaunda. Despelote, como diría él, ¿no? Yo recuerdo que antes del 82, en holandés iba en la 9ª edición, y 3 años después del premio Nobel ya iba en la 17, en holandés. ¿Cuántas personas hablan holandés en el mundo para llegar a 17 ediciones? En el 85, deben ir en la 30. Eso que pasa por allá, no pasa por aquí. Y eso es lo que preocupa. Eso es lo que a mí me afana. Es un clásico García Márquez. Porque es un clásico. Yo primero quiero hacer unas acotaciones Claro. a lo que está diciendo Conrado, porque hace más o menos 3 meses Nicolás Morales denunció en la revista Arcadia que los libros de García Márquez no se encontraban en las librerías bogotanas. Si no se encuentran en las librerías bogotanas, no quiero ni pensar lo que será en una librería en Popayán. De verdad, porque los libros que acaban de salir aquí muchas veces llegan a las librerías de las ciudades intermedias y a veces no hay ni siquiera librerías en las ciudades intermedias o en las ciudades pequeñas. Pero quería decir lo siguiente, cuando yo fui profesora, mejor dicho, mientras era profesora de ese curso que se llamaba García Márquez, yo les preguntaba a los estudiantes cuándo llegaban qué habían leído de García Márquez. Había una proporción que podía ser del 30 al 40% que no había leído nada de García Márquez. Y eran estudiantes que se habían acercado voluntariamente a las clases de literatura. El resto había leído a García Márquez, pero había leído siempre los mismos libros. 100 años de soledad y El coronel no tiene quien le escriba, básicamente. Algunos iban un poquito más lejos. A propósito de lo que estaba diciendo Conrado, lo que los profesores ponen a leer a los niños muy chiquitos, o por lo menos siempre me tocó eso, de muchachos de 12 años, es El coronel no tiene quien le escriba, que me parece que es una obra absolutamente impropia para esa edad. Los profesores creen que porque es cortico, ¿sí?, y porque es fácil de leer, es fácil de entender, y resulta que ese es un libro de una complejidad, de una sofisticación y de una belleza
digna de asimilar para gente que ha leído más, y sobre todo que ha leído más a García Márquez. Lo que sí es extraordinario es el relato de un náufrago, y lo que contaba Juan Esteban me parece muy aleccionador, y los maestros sí que deberían apelar a eso, en vez de la síntesis y en vez de la tarea de las vacaciones. Psicológico. Sí, hay una novela de Benac que se llama Como una novela, y que es para mí la gran lección de lo que debe ser la lectura en los colegios, que no es para cumplir un pensum, sino el maestro leyendo en voz alta y los muchachos leyendo en voz alta, porque eso que le pasó a Juan Esteban le puede pasar a muchos, con esa lectura compartida y esa voz que puede, digamos, que hace salir a la luz cosas que a veces la concentración del muchacho en el libro en silencio no logra captar. Lo que sí nunca habían leído mis estudiantes es El otoño del patriarca. Y lo que el 90% de los colombianos que han leído a García Márquez no han leído es El otoño del patriarca. Y hay que decir que García Márquez se enorgullecía o se enorgullece enormemente de ese libro, y tiene muchos motivos para enorgullecerse. También tengo que decir que comprendo que mucha gente se dé por vencida leyendo El otoño del patriarca. Para leer el otoño del patriarca hay que abandonarse a esa prosa, a eso que llamó Mario Vargas Llosa el ritmo encantatorio de la prosa de García Márquez, y dejarse llevar como nadando en un océano, sin tratar de ir más allá de lo que la prosa esa le está diciendo. Pero es cuando García Márquez es más poeta, y es una tarea de una dimensión y de una proporción que yo creo que si ustedes vinieron aquí hoy a oír hablar de García Márquez y algo tuviera yo que proponerles, es que intenten leer El otoño del patriarca. ¿Sí? ¿Por qué es un clásico García Márquez? Yo sí creo que es un clásico. Sí, claro, ¿pero por qué? Sí. Borges dice que los libros clásicos no lo son porque llenen unos determinados requisitos, sino porque todas las generaciones venideras sienten la necesidad espontánea de leerlo, ¿sí? Atraídos por una cosa que les fascina, ¿sí? Y que va de generación en generación. Entonces lo que estaban, que tal vez decías tú ahora, y es que lo leen en todas las lenguas, lo pueden leer los holandeses, y uno dice, ¿cuál es la relación que puede tener un holandés con Macondo? ¿Cómo puede entender un montón de cosas que, por ejemplo, que al coronel no le llegue la pensión? Eso para un alemán debe ser muy difícil de entender, ¿cierto? Que toda la vida esté esperando la pensión de jubilación. Porque García Márquez, y eso lo veía yo cuando enseñaba esos libros, tiene una virtud extraordinaria como narrador, entre las muchas virtudes que tiene, porque por ejemplo el gran sentido del humor. Creo que el humor es una de las cosas que hace que en cualquier lugar del planeta se pueda leer esos libros y disfrutarlo y apasionarse por ellos. Pero la otra cosa es que los personajes son arquetípicos, a veces casi caricaturescos, y sin embargo tremendamente particulares. Entonces, Amaranta es la solterona, es como la idea platónica de la solterona, y sin embargo Amaranta es un personaje absolutamente concreto, con unas mañas concretas, ¿sí? Úrsula, esa gran madre, es la gran madre en Rusia, y es la gran madre en Turquía, y es la gran madre en Argentina, y sin embargo es también un personaje absolutamente particular, aquella mujer a la que nunca se le oyó cantar. No sé si se acuerdan de eso. Activa, menuda, ágil, ¿sí? Aquella mujer a la que nunca se le oyó cantar. Una mujer como Pilar Ternera, dice, cuya risa espantaba a las palomas. No más esa manera de caracterizarla, que además es tremendamente contemporánea, porque García Márquez rompe con esta cosa
de las lecturas que teníamos, en que Balzac hablaba de un personaje y lo describía, Rastignac lo describía minuciosamente, y además describía minuciosamente el espacio en que vivía, y García Márquez dice solamente esa mujer cuya risa espantaba a las palomas, o dice 3 o 4 cosas y nosotros ya comprendemos exactamente. Sí, lo que pasa es que lo hace de un plumazo. Es decir, claro, me va a salir un momento del tema, pero Carpentier, para definir la virilidad de un hombre, dice resiedumbre, y uno tiene que ir a buscar un diccionario que es resiedumbre. Y García Márquez dice, la gitana pasó y se quedó mirándolo desnudo y sintió fervor por su magnífico animal dormido. ¡Ay, mi madre! Y sigue, no tiene que decir nada más. ¿Para qué va a decir algo más? Sí. Como cuando llega el tren y dice, le preguntan a la mujer que llega congestionada del río corriendo y le dice, ¿qué pasa? Y dice, un asunto espantoso, una cocina arrastrando un pueblo. Carpentier se gasta 20 páginas describiendo la locomotora. Yo no critico Carpentier, a mí me encanta eso, pero este lo hace en una línea, el otro lo hace en 20 páginas. Tiene esa exuberancia de la que hablaba Enrique. Sí, claro. Esta cosa que no en balde la gente relaciona con el trópico, ¿no? Ahí la frialdad no existe, ahí es pura exuberancia verbal, y sin embargo no hay esa minuciosidad del barroco, ¿no? A mí me gusta mucho la propuesta de Piedad, de que salgan de aquí a leer El otoño del patriarca, y una posibilidad es dejarse llevar. La otra posibilidad es que lo lean en voz alta. Si lo leen en voz alta, descubren el cambio de narrador constantemente. Es como si yo les preguntara a ustedes, ¿qué pasó ayer? Y todos ustedes empezaron a hablar al tiempo. Unos en primera persona, otros en segunda, otros en plural, y uno oye solamente pedazos de esa conversación a gritos. Así está escrito El otoño. Léanlo en voz alta y lo entenderán perfectamente. Y será más difícil leer 100 años de soledad y todos los José Arcadios que leer El otoño. A ver. Pues yo estoy de acuerdo. Yo creo que García Márquez y su prosa y su estilo y su poesía, que es lo que define la totalidad de su obra, pertenecen al barroco, que es la plenitud de los significados, siendo bastante solemne, ¿no? Contrario a lo que muchos piensan, y es que en la costa y en el talante de los costeños hay una inclinación permanente al relajamiento y a la tranquilidad y a la frescura. Los costeños son muy solemnes, muy serios, trascendentales, filosóficos por naturaleza. Pues no en vano los griegos también eran costeños. Creo que hay una... Costeños de Grecia, pero costeños. Creo que hay un parentesco muy importante, y no en vano, pues García Márquez ha acusado siempre la influencia del teatro y de la tragedia griega por la vida de su maestro Ibarra Merlano, y yo creo que eso está presente en esa solemnidad filosófica de la costa Caribe, en el Mediterráneo y en el Caribe colombiano, y creo que por eso también es un clásico, porque logró un registro del español excepcional, sintetizando todas las virtudes y los defectos de nuestro idioma. Los mejores estilistas de la lengua española siempre lo son por razones excepcionales. Es decir, que los modelos del estilo en español son aquellos que han logrado escaparse de lo que significa escribir en nuestra lengua, que es una lengua tribunicia, altisonante. Entonces uno piensa en Borges o en Alfonso Reyes o en Ortega y Gasset, que fueron escritores que lograron escribir en español de una forma extrañísima para la tradición española. Y García Márquez, en cambio, logró la síntesis de tener un estilo admirable, impecable,
pero también tremendamente desbordado, solemne. A mí, pues, sobra decirlo, me encanta, y he ido descubriendo a través de un amigo que fue amigo suyo, aunque pues aquí hay que poner todas las notas de pie de página y todas las reservas posibles, porque durante décadas en Colombia ser amigo de García Márquez o haber hablado con López Mikkelsen era como un mito, y todo el mundo se sentía amigo de Gabo y le decían así, pues, entre otras cosas, y lo manoseaban y él se dejaba manosear. Pero tengo un amigo que se hizo amigo de él en estos últimos años y me ha contado anécdotas maravillosas que tienen que ver con su condición de clásico vivo. Una de ellas es que estaban saliendo mi amigo y García Márquez de un restaurante en Ciudad de México, se habían tomado unos tragos y se les atravesó un lotero, un vendedor de lotería, y el vendedor de lotería le dijo a García Márquez: señor, usted que es tan famoso, cómpreme un billete de lotería. Y entonces García Márquez le dijo: a ver, si soy tan famoso, dime quién soy. Y el lotero empezó a chasquear los dedos porque no se acordaba, mientras García Márquez y mi amigo llegaban al carro, hasta que el lotero le dijo: usted es ese que es como Octavio Paz, pero mejor. Si uno no es un clásico, después de eso no hay ninguna posibilidad de serlo. Entonces, claro que sí lo es. Enrique. Yo creo que el tema de los clásicos es temible para los contemporáneos. Hay tantos libros, hay tantas editoriales, hay sobre todo el enjambre feroz de novedades. De manera que hoy en día la palabra clásico intimida y asusta a mucha gente. Parece que fuera lo pesado, lo ilegible, lo gastado, en fin, aquello que atenta contra una sed de novedad y de, digamos, abrumarse de manera pequeña o constante alrededor de lo que palpita en este mundo tan exagerado por demás. En ese contexto quisiera citar aquí por primera vez a Mutis. Mutis fue todo el tiempo testigo de cómo crecía García Márquez, escribiendo su obra, su propia obra, con lentitud, con la sobriedad y con el encanto que caracterizó siempre a esa persona tan dulce que fue Álvaro Mutis, con la certidumbre también de que él no podía, no quería, no sabía cómo ser García Márquez. ¿Cómo se traduce eso a algo tangible? En general, nosotros como colombianos tenemos la idea muy clara de que García Márquez siempre estuvo ausente, siempre estuvo lejano, incluso cuando vivía aquí. Esa condición de extrañamiento, casi de desamparo, como se lo retrata en la Bogotá de los años 50, cuando era un estudiante varado, pero también tuvo esa misma sensación, esa visión en la París de esa misma década, o en el mundo socialista en los años 60. Eso caracterizó su visión del mundo. Yo tengo la hipótesis, que obviamente necesita ser contrastada y defendida con la sobriedad y la serenidad necesarias, de que García Márquez en realidad es un escritor árabe. Escribió desde la perspectiva esa marroquí o argelina o norafricana, por la cual se empieza a hablar y no se termina nunca. Se tiene más o menos un peldaño, un edificio sobre el cual seguir, pero siempre sobran posibilidades y hay otras anécdotas y otras alternativas. Es lo que García Márquez llamaba hablar la vaina, y así lo tomó y lo descifró Mutis y lo estableció. Efectivamente, vivimos en el marco de los clásicos hablando la vaina, y la vaina es algo que tiene sentido por sí mismo, pero que hay que ir hasta allá a rastrearlo
para que finalmente revele su grandeza. ¿Y qué grandeza puede tener? Sino una humanidad descarnada. Lo bonito, lo extraordinario de la obra de García Márquez cuando se contempla ya con este nuevo ojo es que no moraliza, no pretende dar lecciones a nadie y sin embargo muestra descarnada humanidad. Y eso fascina en Holanda o en Finlandia o en cualquier país, en cualquier lengua. Ser clásico quiere decir poder impresionar la esencia humana más allá de particularidades étnicas, incluso lingüísticas. Por eso, aunque difícil, será posible traducirlo, o ha sido posible traducirlo a 100 idiomas o más. Por eso tiene secciones especiales en las librerías. Por eso se ha convertido en algo que contrasta particularmente, por ejemplo, con el grupo de los lectores también universal de Borges, o con el grupo de los lectores también universal de Italo Calvino, o de otros gigantescos escritores del siglo XX, incluso los que leen o dicen leer a Joyce. Es decir, un montón de gente en el mundo cuya perspectiva es tratar de descifrar algo fundamental y sin embargo darse cuenta de que es difícil y de que solamente se consigue cuando uno, por alguna razón sorprendente, se estremece y se emociona durante el acto de leer. En el discurso del premio Nobel que le dieron a William Faulkner en 1951, en 1950 García Márquez había protestado porque el premio no se lo daban a Faulkner en una columna periodística del Heraldo. En 1951 protestó porque se lo habían dado a Faulkner. No porque estuviera en contra de él, sino porque decía, es que Faulkner se merece mucho más que ese premio es como para Rómulo Gallegos o Germán Arciniegas, una cosa así, pero no para Faulkner, que es un monstruo. García Márquez lo definió como el escritor que había sido capaz de crear un continente dentro de otro continente. En ese discurso, que Faulkner dice en algún momento, por ahí hay algún joven escuchándome, que luego estará aquí, y 30 años después García Márquez dice, mi maestro William Faulkner, y cierra por completo el círculo. En ese discurso Faulkner dice, tengo un consejo para los jóvenes escritores, y es que no escriban de las glándulas, sino de las verdades del corazón. Ese es el punto. Ese es el punto, esa es la humanidad descarnada y eso es lo que permite que se comprenda en cualquier parte del mundo, aunque las traducciones dejen muchísimo que desear. Aunque la traducción al francés traduzca café cerrero por café de los cerros, aunque la traducción francesa del amor en los tiempos del cólera diga que las mujeres que iban a diario protegidas por sus paraguas de diario, entonces dice sus paraguas de papel periódico. Las traducciones son bastante deficientes, ¿no? O cuando García Márquez dice que alguien tenía una camisa de gusano vivo, ustedes saben que es una camisa de seda, los alemanes trabajaron camisa de reaccionario, de gusano. Entonces, pero a pesar de esas cosas, y a pesar de que el holandés no puede percibir el olor de cepa de plátano podrido, sí percibe lo otro, la humanidad descarnada, las verdades del corazón. Eso sí, eso es lo mismo, eso está siempre ahí, y eso es lo que lo toca a uno, y lo que lo conmueve, lo que lo sacude. ¿Cuál es el legado literario de García Márquez? Para Colombia, para la lengua y para el mundo. Voy a empezar por otro lado, porque quieres. Enrique habla ahora de que García Márquez es como un escritor árabe, ¿no? Y a mí me recuerda a Sidamete Benengeli, el personaje el narrador del Quijote. Y entonces voy a tratar de hablar del legado desde ahí para Colombia, pero hablando de, primero,
que García Márquez, es decir, inaugura y cierra el capítulo del realismo mágico. O sea, él moderniza a su manera la narrativa colombiana, pero clausura eso que él mismo abrió y hace imposible que después se escriba con realismo mágico. Pero a mí una de las cosas que me parece más interesante de lo que plantea García Márquez es lo mismo que plantea Cervantes en el Quijote, y es que lo que realmente a él le interesaba contar era el ocaso de un mundo que no tenía una segunda oportunidad sobre la tierra. Entonces, lo que él mostró, por ejemplo, en El coronel no tiene quien le escriba, es una cosa que nos concierne hoy a todos, y es que el coronel era el coronel que era uno de los fundadores del pueblo, que era un personaje absolutamente íntegro, que nunca mentía, que ni siquiera decía malas palabras, ¿cierto? Que solo se da el lujo de decir la palabra mierda cuando se acaba la novela, que es un personaje frente al cual todo el mundo se quita el sombrero y lo saluda. Está en la más atroz de las pobrezas, porque es como Don Quijote de la Mancha, un personaje de un mundo que se extingue, que tiene que ver con, digamos, unos valores que están muriendo, porque aparece un personaje como Don Sabas, que tiene la caja fuerte en la sala de la casa. Son los nuevos valores, es el Sancho Panza, es la Colombia moderna que se afinca sobre todo en el valor del dinero, ¿sí? Y este personaje, Don Sabas, en El coronel no tiene quien escriba, es un personaje que ha perdido mejor dicho, que no tiene sensibilidad, no es que la ha perdido, es que nunca la tuvo. Dice, en la novela dice que es el único animal que se alimenta de carne humana. Sí. Dice la novela. Porque además ahí está, ya planteó el tema de liberales y conservadores, ¿sí? Y de el saqueo de la tierra, que todavía estamos experimentando hoy, ¿sí? Y luego, 100 años de soledad es eso. Yo he contado, pero porque él lo contó. En ese libro maravilloso de Historia de Isidio, él le cuenta a Mario Vargas Llosa cómo se le ocurrió escribir 100 años de soledad. No sé si ustedes han leído eso, ¿sí? Dice que él tenía 19 años o 20 años, llegó a ver a su mamá, y su mamá le dijo que necesitaba que lo acompañara a Nacataca a vender la casa que había sido de sus abuelos, ¿sí? Y entonces se montan en el tren amarillo que tantas desventuras y tragedias iba a llevar a Macondo. Se bajan a las 2 de la tarde bajo el sol canicular que él describe en todas sus novelas, atraviesan la plaza de un pueblo absolutamente vacío y entran a la casa de una comadre de la mamá. Y dice García Márquez que no se dijeron ni una palabra, que simplemente se abrazaron y duraron llorando unos minutos, ¿sí? La una en el hombro de la otra, y que él comprendió en ese momento que estaba en la obligación de narrar ese mundo que se derrumbaba con la casa que fue de sus abuelos. Y es cuando gesta el libro, pero luego le dice a Vargas Llosa que no pudo con el paquete. O sea, él empezó realmente a escribir 100 años de soledad, y entonces le empezaron a salir capitulitos, ¿no? Y Isabel viendo llover en Macondo. Después el que iba a ser el coronel se le convirtió en el coronel no tiene quien le escriba, ¿sí? Y así hasta que se sintió ya capaz de escribir esa gran saga que es 100 años de soledad. Y antes de los capitulitos que tú mencionas, se le escaparon las columnitas. La segunda columna que García Márquez escribe
es sobre el acordeón. Dice, no sé qué tiene el acordeón que cuando lo escuchamos se nos arroga el sentimiento. Es la primera frase. Y el segundo párrafo termina diciendo que el acordeón tocó una melodía a la orilla de una mujer, al oído de una mujer que le ardía un hijo en el corazón y que tenía la certidumbre de que nunca bajaría hasta su cintura. Amaranta. Amaranta 20 años después. Entonces él empezó a escribir la novela en 1947 cuando escribió el primer cuento y en 1948 cuando escribió la primera columna. Y necesitó 20 años para aprender a escribir 100 años de soledad. Isabel, viendo llover en Macondo son 10 días, creo que es, de lluvias que no paran y que es solamente, digamos, el origen de lo que va a ser 4 años, 11 meses y 2 días, que es lo que dura el diluvio en 100 años de soledad. Y la perorata de Fernanda es el anticipo de Diatriba de amor contra un hombre sentado. Sí. A ver, Juan Esteban. Ahora que hablábamos de García Márquez como un clásico, hay algo que me maravilla de él, con todo lo que le puedan criticar, su debilidad por el poder y por los poderosos, su relación tan agridulce con Colombia y lo colombiano, etcétera, pero digamos que un genio es aquel que logra subordinar todo lo que ocurre en el mundo a los valores de su creación, al punto de que uno nunca sabe qué pertenece en ese caso a la ficción y qué pertenece a la realidad. Es decir, que García Márquez terminó siendo un personaje garciamarquiano y todo lo que tiene que ver con él empezó a ser parte de ese mundo. Hay un relato suyo maravilloso de cuando escribió 100 años de soledad y lo mandó a Buenos Aires, que entre otras, él nunca quiso volver a Buenos Aires, convencido de que su caso era extrañísimo, inexplicable, o mejor, que su éxito y su caso solo se podían explicar a partir de una conjunción de las estrellas que ocurría una vez en miles o millones de años para que un muchacho de Aracataca terminara llegando a donde llegó y se volviera el clásico de la literatura que fue. Y entonces él siempre decía, allí en Buenos Aires tuvo que haber pasado algo. Buenos Aires fue la sede de esa conjunción de las estrellas que me dio a mí la gloria y yo no voy a volver allá para indagar qué pasó o para revertir ese golpe de buena fortuna. Pero en ese relato de cómo manda el manuscrito de 100 años de soledad, creo que es a Paco Porrúa en Sudamericana, en Buenos Aires, y el relato pues es totalmente garciamarquiano porque estaban pobrísimos, tienen que empeñar un electrodoméstico, se les cae en un momento dado el manuscrito y entonces húmedo pesaba más en el correo y no lo pueden enviar sino por partes, y Mercedes saca la plata de donde no la hay para que manden una mitad, y cuando ya la novela se ha ido le dice ella a García Márquez, solo falta que la novela sea mala. Eso que parece de un personaje, es una sentencia de un personaje de sus novelas, me permite hablar de su legado, pues más allá de su obra y de su estilo y de lo que hemos elogiado y ponderado aquí, aunque nunca sea suficiente. Creo que el legado tiene que ver con la vocación del escritor. O sea, García Márquez era un escritor de verdad, absolutamente comprometido con su oficio y su destino desde el principio. Y por cuenta de eso pasó más hambre que muchos de sus contemporáneos que terminaron en otras cosas y que no se comprometieron de verdad con la posibilidad de hacer una obra inmortal. Hace poco descubrí, por ejemplo, que García Márquez estuvo en la famosa cueva
solo 2 o 3 veces en la vida. Mientras el mito pues sostiene que se la pasaba allí con Obregón comiendo grillos y tomando trago, y resulta que no, que él no iba a la cueva, era porque en la cueva a nadie le importaba la escritura y a nadie le importaba la literatura. Entonces él se salió de la cueva para poder escribir, y luego Mutis se lo trajo a Bogotá porque también sabía que iba a ser un maestro de la literatura y que eso estaba clarísimo desde el principio. Entonces esa condición visionaria del destino de un escritor, condición visionaria que la va a trasladar a su obra, es el mejor legado para todo aquel que quiera ser escritor en la vida. O cualquier otra cosa. O cualquier otra cosa, exacto. O a un inútil, que fue otra cosa que le dijo Mercedes una tarde en una pelea, ya después de 100 años de soledad y del Nobel y del éxito. Mercedes le dijo: es que tú eres un inútil. Y claro, tenía toda la razón. Como siempre, las mujeres de García Márquez tienen la razón. Las mujeres de García Márquez, recuerde, sostienen el mundo con su puño de hierro, dice él. Sí. ¿No? Enrique. Yo creo que en aras de continuar con lo que ya se ha dicho, el legado de García Márquez, pues sí, un mundo perdido, un mundo testimonio de algo que se esfuma. También evidentemente la perspectiva de que no habrá posibilidad de ser como García Márquez, ni habrá otro García Márquez jamás. La perspectiva es que lo leamos y lo comprendamos. El tiempo es el único que se encargará de confrontar la grandeza de este escritor y de establecerla como paradigma de esa manera de vivir y de entender. Yo creo que García Márquez efectivamente es un escritor melancólico, un escritor en alguna forma atenazado por la fuerza de los tiempos, marcado por un horizonte de tragedia inclusive. La tragedia de no poder expresar todo con la gracilidad, con la fuerza, con la gracia con la que él esperaba, a pesar de todo lo que ha logrado. La tarea de la escritura es una tarea de forcejeo, de incomprensión, de soledad. Efectivamente es un escritor muy serio para el ambiente donde nació, y sin embargo, leyéndolo uno se da cuenta de lo serio que era el mundo cuando nació. Nacer en los años 20, crecer en los 30, en los 40, tenía mucho de telúrico, todo era nuevo, todo era joven todavía, había una ferocidad en todo, casi medieval, la naturaleza gritando alrededor de uno, la gente se moría de peste, los niños, o por lo menos una proporción muy grande, moría antes de los 5 años, prácticamente toda la población tenía gastroenteritis. Una serie de cosas que hoy se consideran casi anécdotas jocosas, y es lo dramático del asunto. Pero efectivamente llegó a otro mundo, estamos en otra condición. La sociedad no es perfecta y está llena de paradojas y de equívocos, pero ya aconteció García Márquez, ese es su legado. Quedan sus palabras, queda la grandeza y la gloria de esa mezcla de tristeza y humor, de la anécdota grandiosa, pero producto de un esfuerzo extraordinario. Ser como García Márquez, hacer y escribir como García Márquez es imposible, nunca más volverá a darse. Aspirar a... Incluso no digo a la gloria y al reconocimiento, sino a esa universalidad y a esa altura de pensamiento, a esa altura estética y a esa especie de sueño y de ensueño en el que y con el que escribió García Márquez es imposible de lograr. Y no solo empezamos a entenderlo nosotros, sino que se empieza a entender en todo el mundo. Le dio una altura a la lengua española que, a pesar de su grandeza y de su fuerza, había perdido. Durante mucho tiempo se intentaba en vano dar coces al aguijón, como se dirá después, con la grandeza del siglo de oro, y parecía perdida para siempre.
La lengua española durante mucho tiempo estuvo opaca, digamos, frente a otras lenguas, y adquirió una estatura y una gracia y una grandeza imborrables, y eso debemos no solo agradecérselo, sino tener como el fervor, la altura de pensamiento y de horizonte como para que eso no se puede, para entender que eso no se puede destruir. Ese es su legado, y esa me parece a mí la razón por la que estamos aquí reunidos y hablando de esto, porque nunca más habrá algo tan grande, y disfrutar, ahora que todavía lo tenemos tan cerca, y sacarle el brillo y el lustre a una cosa que siempre brillará, es uno de los placeres de la vida. Como decía Conrado, leerlo en voz alta, releerlo, sacar trozos y subrayar, escribir en un cuadernito unas pequeñas cosas, anécdotas, esto y aquello, garciamarquearse, digamos, será siempre una extraordinaria posibilidad que nosotros tendremos, un legado que nos quedará para siempre, ya no para escribir bien, sino para vivir mejor. Rafael Sánchez Ferlosio, un escritor español, autor de El Jarama, una de las grandes novelas de la modernidad española, decía: vendrán tiempos peores y nos harán más ciegos. Eso lo digo porque yo creo que vendrán tiempos peores, es de verdad, y pienso que cada vez comprendemos menos todo lo que nos pasa alrededor. Pero volviendo a García Márquez, a mí hay una cosa que me fascina de él. Yo estoy en completo acuerdo con todo lo que ha dicho Enrique y con lo que han dicho todos, pero hay una cosa que a mí me encanta y me seduce terriblemente, y es el manejo del lenguaje, la forma como ese cuento de que busca la palabra exacta y la coloca en el sitio preciso. Yo pienso en algo que nunca he comprendido porque tengo un pésimo oído, que es la música, que es el más abstracto de todos los artes y la expresión más abstracta de todos. ¿Dónde un músico decide que va una nota o va otra nota? Yo eso jamás lo he podido comprender y creo que me moriré sin saberlo. Y a veces me pregunto eso con García Márquez. ¿Cómo sabe el carajo exactamente el sitio donde poner una palabra? O la forma de armar una frase. Estoy pensando en 100 años de soledad, por ejemplo, cuando José Arcadio, o sea, el segundo, el primero es José Arcadio Buendía, el segundo es José Arcadio, el tercero es Arcadio José, el cuarto es así, no hay posibilidad de confusión. Cada uno tiene un nombre distinto. El primero es José Arcadio Buendía, el segundo es José Arcadio, el tercero es Arcadio, el otro es Arcadio José, no hay posibilidad de confusión. Está clarísimo. Cuando José Arcadio descubre ese juguete prodigioso que se llama Pilar Ternera, y una noche le promete que va a ir donde ella, cuando llega la noche José Arcadio se muere de terror y se acuesta en su cama, al lado de la cama de su hermano Aureliano. A medianoche despierta ardiendo de fiebre y se viste y decide ir. Entonces dice, la frase principal dice: se vistió a tientas y salió a la calle dormida. Eso no tiene ninguna gracia. Pero él dice, se vistió a tientas, y pone una coma. Dice, oyendo la pausada respiración de su hermano, la tos seca de su padre en el cuarto vecino, el asma de las gallinas en el patio, el estruendoso bullicio del mundo que no había oído hasta entonces, coma, y salió a la calle dormida. Eso es talento. Eso no tiene otro nombre. Eso que cuando uno llega a la Universidad de Salamanca dice, lo que Natura no da, Salamanca no lo otorga. Eso. Exactamente eso. Eso sí viene con él. Yo no niego a aceptar que García Márquez nació perfecto, pues nació siendo escritor. No acepto eso. Pero el talento sí lo tuvo, desde un comienzo. El talento que le permite
hacer esas cosas, es decir, él, como dicen mis compañeros, él es capaz de enseñar sin dar sermones, él es capaz de contarnos historias sin decirnos, les voy a contar un cuento, no, él arranca, pero hace magia con eso, hace pirotecnia, y a mí eso me seduce tremendamente. Y eso es lo más hermoso del Otoño del Patriarca, por ejemplo, o una de las cosas más hermosas del otoño. O el Coronel, de cualquier libro, de crónica de una muerte anunciada. ¿Cómo carajos empieza uno un libro contando que el tipo lo matan? Y después cuando uno llega al final de la muerte, cuando uno vuelve a encontrarse la muerte, el libro sigue 40 páginas más. ¿Qué nos está haciendo? ¿Cómo nos manipula a los lectores? ¿Cómo nos lleva de aquí? Y nos conduce por donde le provoca. Eso es talento. Y ahí sí no podemos entrar a decir, eso consiste en tal cosa y tal otra. No. Bueno, entonces, ¿qué sigue? ¿Preguntas? ¿Preguntas y respuestas? Yo tengo aquí varias ya que me han ido pasando. Para Piedad Bonilla, le agradezco hacer una referencia al Gabo Poeta. Al Gabo Poeta. Hay otra pregunta previamente. Está muy breve, ¿no? Para que esto no se vuelva demasiado largo. Pues lo que sabemos es que él siempre fue un enamorado de la poesía y sobre todo que los piedracelistas eran los poetas colombianos que más le gustaban, ¿sí? Eso habla también del tipo de poesía que le gustaba, que era la poesía lírica, pero yo creo que García Márquez es infinitamente mejor que cualquiera de los poetas piedracelistas, ¿sí? Que Carranza o que cualquiera de ellos. Y creo que la gran virtud poética de García Márquez consiste en lo que acaba de decir Conrado, en escribir buscando la palabra precisa. ¿Qué es lo que hace un poeta? ¿En qué consiste además la palabra precisa? La palabra precisa no es previsible ni es objetiva, es una palabra precisa que sale de su digamos, de su particularísima manera de relacionarse con el lenguaje, ¿sí? Y que a la vez nos sorprende, pero nos hace pensar que nosotros ya lo habíamos pensado. Es decir, creo que la mejor poesía es siempre la que uno dice, ay, esto yo ya lo había pensado, pero cómo me habría gustado decirlo así, ¿sí? Y yo creo que en eso consiste la prosa poética de García Márquez, que no es para nada ornamentación. O sea, no hay nunca una palabra que sea ornamento, que esté ahí para lucirse, porque entonces esas palabras brincan y nosotros vamos leyendo, vamos entendiendo que cada una de las palabras aporta, pero fuera de eso sentimos la satisfacción de las palabras. No todos los escritores escriben así, solo unos poquísimos narran de esa manera. ¿Qué opina Enrique, por ejemplo, que tú trabajas tanto la historia y creas ficción? Bueno, Juan Esteban también en Calcio y en la próxima novela supongo que igual, del General en su laberinto. Es que hay varias preguntas en torno al General en su laberinto. Para algunos es la mejor novela después de 100 años, pero para otros es una novela muy importante sobre Colombia. ¿Qué opinas? Yo creo que García Márquez se proponía llegar hasta la esencia del juego histórico. La verdad es que la historia es un conjunto de intenciones de hombres, la mayor parte de ellas pequeñas y mezquinas, y sin embargo alcanzan un sentido extraordinario de la oportunidad. En el General en su laberinto se humaniza a un personaje que siempre habíamos visto como algo distante e intocable, y se le ve como un hombre atormentado, lleno de problemas, derrotado inclusive, y en donde la derrota constituye un cierto patrón de grandeza.
en general, haber perdido cosas importantes en la vida es la base de la humanidad. No creo que haya literatura posible sin la experiencia de la derrota, la experiencia del desconsuelo. En alguna forma, toda la literatura es una especie de bálsamo de consuelo frente a la fatalidad que las cosas tienen. Entonces, es bello que Bolívar y en general los próceres y sean sentidos como seres humanos, que tuvieron empresas, batallas, derrotas, tristezas, y que además pues todo estaba revuelto con el pan del desayuno, ¿no? Todo estaba en ese ámbito de la cama y de la mesa, que es en donde se tienen los grandes pensamientos y en donde se paren las ideas, incluso las ideas de libertad y de grandeza, muchas de las cuales tropiezan con una mezquindad que es mucho más poderosa y está mejor armada en el mundo. Es esa la perspectiva y la posibilidad de la literatura. Es eso lo que además le ha dado la estatura y el reconocimiento a García Márquez. Yo creo que El general en su laberinto es otra forma de entender una historia que palpita esencialmente humanidad, y esa humanidad desbordada que incluye la posibilidad de fracasar frente a todas las grandes, es decir, al fin y al cabo los que triunfaron en esta o en aquella empresa saborearon antes lo amargo de las derrotas, la dureza misma del trayecto, que a veces hace imposible o muy difícil gustar de la victoria. Entonces, Bolívar como un personaje triste, como un personaje derrotado, como un personaje cansado, muchas veces enfrentado al absurdo de sí mismo y al absurdo de los tiempos en los que estaba inmerso, la torpeza, por ejemplo, de la incomunicación, de la mala comunicación, el hecho de que muchos de los grandes mensajes y de los grandes propósitos no son comprendidos, o solo la historia algún día les dará la oportunidad de ser comprendidos. Es eso, o es esa materia tan dolorosa y tan doliente en la que estaba, o con la que estaba haciendo su obra García Márquez en este caso. Me llama la atención también en el amor en los tiempos del cólera, también con mucha frecuencia se hace énfasis en esa idea de que triunfa el que ha sido vapuleado y golpeado más ferozmente, porque los otros que están contemplando su desgracia se dan cuenta de la grandeza extraordinaria de seguir a pesar de tantas dificultades. Yo creo que hay algo para añadir ahí. Si uno lo mira además como parte de nuestra historia y es que el libro desde el principio empieza a decir un montón de cosas, no solamente en la humanidad de Bolívar y en los diálogos de Bolívar y en la escenografía y en la descripción del entorno. Yo pienso que es un libro, es una novela de ficción que dice muchas verdades sobre la realidad y sobre la historia de Colombia. Entonces recuerden que empieza el sirviente, el mayordomo, empieza diciéndole: yo desde las 3 de la mañana, y Bolívar le dice: desde las 3 de la mañana del siglo XVII, ¿no? Y le dice: no hay los gallos, si aquí no hay gallos, esto es tierra de infieles. ¿No se acuerdan? Hay que empezar por ahí, por esas cosas. Llamar a Santa Fe de Bogotá tierra de infieles. Bastante razón tiene además, ¿no? Pero habría que conversar eso en un curso de historia para profundizar aún más y enriquecer muchísimo más el libro. Y luego arrancó enseguida y le dice: vámonos. Él no dice vámonos, sino vámonos. Vámonos, que aquí no nos quiere nadie, lo cual también es cierto. En fin. Bueno, esta la dejo por ahorita. ¿Por qué un escritor que revela en sus obras el colombiano en su ser decide vivir fuera del país?
¿Por qué un escritor que revela al colombiano en sus obras decide vivir fuera del país? Es fácil. Pues quizás por eso mismo. Claro. En la pregunta está la respuesta. Sí. Pero también, bueno, sí, por eso y porque... y porque aquí no dejan trabajar. Ni a él lo dejaban dormir. Él se fue como corresponsal del Espectador a Ginebra. A Ginebra. Luego estuvo en París y le tocó vivir un poco el destino del coronel. Y es que estaba esperando siempre el cheque que le llegaba desde Bogotá y resulta que vino la dictadura de Rojas Pinilla. Rojas cierra el periódico. Rojas cierra el periódico y entonces él se queda ya malviviendo y esperando siempre la noticia de que iban a darle la plata que nunca le va a llegar. Y hay una escena que relata Plinio Apuleyo Mendoza en La llama y el hielo, que todavía hoy me parece un texto extraordinario y magistral, digno de Plinio y sobre todo de García Márquez. Hasta ahí le llega el trasunto de la grandeza de García Márquez. Y hay un momento en el que en la misma cuadra estaban todos los escritores latinoamericanos que vivían en París, lo que luego va a ser el boom. Estaban en la misma cuadra y alguien gritó: cayó el tirano, y bajaron todos creyendo que era el tirano de su país. Bajaron los cubanos, los mexicanos, los venezolanos, los uruguayos. Entonces, pues yo creo que García Márquez se dio cuenta de que para revelar el alma de lo colombiano tenía más posibilidades haciéndolo desde afuera que desde adentro, y por eso se quedó por fuera. Y bueno, cuando volvió luego tampoco le hicieron la vida muy fácil, ¿no? Hay un artículo suyo cuando el famoso episodio en tiempos de Turbay, en que él dice la última palabra sobre un episodio enojoso o algo así, sí. Se llama el artículo, y de alguna manera justifica por qué a él le tocaba estar afuera y no adentro. Y lo de París lo definió muy bien. Él decía que trabajaba de noche y dormía de día para confundir el hambre. Hay otra pregunta. Se ha hablado de toda la obra en general de Gabo, pero ¿qué reconocimiento o importancia o qué opinión tienen de Memoria de mis putas tristes? Yo también tengo una opinión, dale. Yo debo decir, y perdón que vuelva a hablar, pero es que lo mejor de esa novela, o lo que quiera que sea, no es de García Márquez, sino de un gran amigo mío que se la regaló a una amiga suya de la alta sociedad bogotana, con una dedicatoria que decía: para ti que nunca fuiste triste. Oye, perverso, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo es de malvado? Si se puede quedar ahí, pero quiero anotar un par de cosas. García Márquez ha tenido una obsesión siempre, que se llama El pabellón de las bellas durmientes, de Kawabata. Es la historia de un sitio donde los ancianos japoneses van a contemplar a una mujer hermosa que está narcotizada. No la pueden tocar, solo contemplarla. Y si vuelve al día siguiente, o 10 días después, o 6 años después, no le permiten repetir la misma muchacha. Y se tiene que ir al amanecer antes de que ella despierte. Eso a él lo obsesionó, y les voy a decir por qué. Hay una columna donde él le pregunta a sus hijos cuáles son las costumbres sexuales de los ancianos. Y uno de los hijos le dice: lea Kawabata. Dice: pendejo, lo leí hace años, dice García Márquez. Entonces el otro hijo, que es un tomador de pelo profesional, le dice: entonces espera unos años
y vas a saberlo. Después hay una columna, como el cuento este del avión de la Bella Durmiente, que se llama, hay una columna que es el avión de la Bella Durmiente, donde a él lo sientan en un Concorde, al lado de una mujer hermosa que está en la ventana, y ella se toma 2 pastillas y dice, no me despiertan por ninguna razón hasta que el avión llegue. Y el avión va París, Nueva York, Ciudad de México. Y cuando llega a Nueva York, la mujer despierta y se baja. Y García Márquez, cuando llega al Distrito Federal en México y llena la papeleta de inmigración donde dice profesión, pone escritor japonés. Serio en 2. Nuestro amigo Ramírez, el nicaragüense, Sergio me dijo, un día nos encontramos en una librería y salió corriendo y compró El Pabellón de las Bellas Durmientes y me dijo, toma, te lo regalo. Él lo ha tenido siempre en la cabeza, todo el tiempo lo ha tenido en la cabeza. Y yo creo que lo que intentó fue hacer un exorcismo. Que le funcionó o no le funcionó, eso ya es asunto de cada uno. Pero creo que eso fue lo que intentó hacer, un exorcismo. Bueno, una última. ¿Cuál es su libro favorito de Gabriel García Márquez? ¿Cuál es el libro favorito de García Márquez? Aquí hay suficiente para hacer un semestre, pero no podemos. 100 años de soledad. El mío, Las Memorias, Vivir para contarla. Y yo sigo con La hojarasca por la impresión que me causó. Sin embargo, la perspectiva de escoger tiene en este caso algo muy agradable, y es que si va uno a cualquier otro lado también encuentra algo extraordinario. Es decir, García Márquez será, sobre todo a partir de ahora, yo lo digo considerando que, como lo decía Juan Esteban al comienzo, las generaciones van cambiando su lectura y su asimilación de García Márquez. Si ya es un clásico, si ya es parte del paisaje, si es el horizonte de descubrimiento de una nación que antes leía muy poco o nada, y ahora se ve obligada a leer. Curiosamente, la lectura hoy ya es parte y la escritura además se han convertido en parte de la vida cotidiana, como algo fundamental y necesario. Esos muchachos de hoy, de 18 años o de 16, tendrán a los 30 o a los 40 la perspectiva de escoger su García Márquez, y eso no lo tuvimos nosotros ni lo tuvo nadie antes. Un segundo. Ay, perdón. No te preocupes. En abril o mayo del año 2000, yo tuve la fortuna de ir a Calcuta a una feria del libro y dicté una conferencia en español sobre García Márquez, y al final se me acercaron muchas personas, un viernes por la noche. Había más de 800 personas en el auditorio y al final se me acercaron muchas personas y me hablaban en español. Y yo los miraba sorprendidos y les decía, ¿usted aprendió español para qué? Para leer a García Márquez. Esa fue la respuesta de todos, para leer a García Márquez. Yo los invito a que continúen leyendo a Conrado Zuluaga, a ambos lados del Atlántico con García Márquez. Es el artículo que hay en el Boletín Cultural y Bibliográfico de él, de Enrique Serrano, Recepción del legado García Marquiano, y con ellos Gerald Martin, que es el biógrafo de García Márquez, y tiene allí un artículo que se llama Gabo y yo, algunas reflexiones sobre la experiencia de haber escrito una biografía de Gabriel García Márquez. Está también Gregory Rabassa, su traductor al inglés, el traductor al inglés de 100 años de soledad, sobre el arte de escoger las palabras indicadas. Hay un hermoso artículo de Santiago Madriñán sobre la botánica de 100 años de soledad, sobre toda la selección de plantas que aparecen en 100 años de soledad, con unas ilustraciones en realidad memorables, y el resto del Boletín Cultural y Bibliográfico, que lo encuentran afuera a un precio muy módico. Cómprenlo y visiten la página. Muchísimas gracias. Les recordamos el 31, lunes, Johnny Anderson, Fidel Cano y Jaime Abello estarán cerrando todo esto con una charla sobre Gabriel García Márquez, periodista.